Tomás Furcade. Buenos días, Tomás, ¿cómo te va? Buenos días, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, y saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias por participar. Sabemos que estás ahí en un evento deportivo de tu hijo, pero te hiciste unos minutos para charlar con Tiempo de Seguros acerca de algo que ustedes desarrollaron y muy bien hace unos pocos días, el lunes 7 de marzo, y tiene que ver del impacto de la guerra en Ucrania en los programas de seguros de Property. Y por eso te convocamos, Tomás, para que compartamos con la audiencia. Uno ve una guerra que está lejana, continentalmente lejana, pero que su afectación tal vez se está produciendo en nuestro mercado y no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿por qué no nos ayudás a identificar cómo puede impactar o cómo va a impactar o cómo está impactando esta guerra en nuestro mercado? Así es, claro. Nosotros lo que decimos es que siempre que hay un cambio importante en el mundo, nos pasó con el coronavirus, nos pasó no sé, cuando fue en el 2001, el 11 de septiembre, ahora con la guerra, o temas más locales, en Argentina cuando hay una devaluación, cuando hay un cambio de gobierno, uno tiene que estar atento a cómo eso le puede afectar a sus asegurados, y sus asegurados a sus pólizas, ¿no? Hay cosas que son más evidentes, como en este caso la afectación casi inmediata de los seguros de transporte, y cosas que son un poco menos directas, pero que si uno reflexiona un poco se va a empezar a dar cuenta que tienen que hacer ajustes en las pólizas, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ejemplo, inmediatamente de que empezó la guerra, empezamos a ver cómo se afectaba en Europa el precio del gas, por ejemplo, y cómo aumentaban los commodities en todo el mundo. Aumentaban los granos, aumentaba el petróleo. Eso, obviamente, con un poco de demora, termina afectando los valores de los bienes asegurados en Argentina, y eso te implica que hay que subir sumas aseguradas. Puede ser un primer balance, una primera medida, preguntarse qué hace mi asegurado y además si le cambiaron los precios de lo que maneja nuestro asegurado, como para tener una medida y decir, acá tenemos que posar la mirada. Exactamente. Yo creo que el que tiene que conocer cuánto valen sus bienes más que nadie es el asegurado. Uh-huh. El asegurado sabrá si tiene stock de tanques de gasoil porque tiene una turbina que genera con gasoil, o si tiene silos con granos, o si tiene stock de importados electrónicos, cómo vayan esos precios. Pero el asesor lo que tiene que hacer es recordarle, porque el asegurado en el medio del problema de que los precios, de que tiene problemas con la cadena logística, etcétera, no va a ser lo primero que piense en el seguro. Entonces el asesor es el que tiene que recordar y decirle, mirá que si te varían los precios de tus bienes, lo más inmediato son los inventarios, si te varían los precios de los inventarios, podrías tener que ajustar las sumas aseguradas y ayudarlo al asegurado a hacer ese análisis. Uh-huh. En una instancia posterior, también los activos van a cambiar, porque hoy en día no es lo mismo reponer una máquina fabricada en Europa. Gran parte de las máquinas que se usan en Argentina son fabricadas en Europa, uh-huh, en las industrias, ¿no? O sea que yo tengo, un molino de dinero, una planta que envasa huevos, una planta que pasteuriza leche, son todas máquinas importadas. Y hoy en día, si el fabricante tiene que pagar más caro el gas, tiene problemas logísticos, etcétera, va a ser más caro llegar con esa máquina argentina. Tomás, entonces, lo comparto con vos de esta semana, un análisis de riesgo, renovación de un todo riesgo operativo, una máquina de estas que decís vos, valuada en dólares, 70% de un año a otro el aumento, el valor de reponer esa máquina. Totalmente, porque en Europa yo hablaba justamente con un asegurado italiano en la semana, y me decía que en Italia el precio del combustible, el diésel que pagan los autos, aumentó casi un 100%. Entonces, obviamente, eso es igual que pasa acá en Argentina, cuando el aumento se traslada a costos, ¿no? Todo eso, obviamente, hay que afectarlo por el contexto país. Un país en el cual está difícil importar equipos, donde hay problemas también de acceso a los dólares para importar, donde hay otros problemas, y eso hay que tenerlo todo en cuenta en conjunto, ¿no? Uh-huh. Y Tomás, ¿qué pasa a nivel siniestros? O sea, ¿qué podemos esperar de afectación de la guerra si tuviste un siniestro? Y aparte del tema de los valores, lo que estamos viendo son tiempos de reposición más largos. O sea, un equipo que a lo mejor vos lo importabas en 3 meses, ahora tarda 6. Eso, obviamente, si hay una cobertura de pérdida de beneficios, prolonga las pérdidas, aumenta las pérdidas y requiere periodos asegurados más largos. Uh-huh. Hay plantas que se reponían en un año, ahora tardan 1 año y medio, pueden tardar 2. Y aparte, aún si no pensamos en la pérdida de beneficios, complica la gestión de un siniestro, ¿no? Un siniestro que es más largo, que tarda más tiempo, el asegurado quiere costos para presentar el reclamo y no los consigue.
Entonces la verdad que hoy los siniestros importantes, con máquinas, con temas importados, están siendo más largos. Acá hay algo que evidentemente está faltando en el mercado, en algún momento existió, por ahí estaba el amigo Bodenheimer, seguro que la conoció, que era la cláusula de ajuste post-siniestro, ¿no? Hoy cuando se demora tanto en definitiva el poder determinar y pagar esa indemnización y pasan meses a veces, bueno, hay todo un problema ahí con la inflación que tenemos a nivel local. Claro, bueno, hasta ahora y en el contexto de cambio de precios a Argentina, uno se protegía de eso asegurando en dólares, ¿no? Vos asegurabas en dólares y vas a tasar el siniestro a la fecha del siniestro, con lo cual si hay aumento de los precios en pesos, inflación o aumento por el dólar, el asegurado está bastante protegido teniendo en dólares. Justamente cuando pasa algo como una guerra o el COVID, que generó inflación del 10% en dólares en Estados Unidos, uno ya no le alcanza a estar en dólares. Uno siempre decía, bueno, para no tener el problema del peso, aseguro en dólares. Pero hoy el dólar también es una moneda débil hoy, y una moneda que tiene inflación y que va perdiendo precio. Entonces eso me obliga a ir un paso más allá y no solamente protegerme con una moneda dura, sino por ahí también aumentar los valores en moneda dura. Además que te la manejan, digamos, desde la economía y los costos van aumentando más que de ahí que el dólar oficial. También, obviamente, generalmente uno piensa que los bienes importados se deberían poder importar a dólar oficial, ¿no? Pero la verdad que les cuesta bastante a los asegurados después acceder a esos dólares o que le autoricen las importaciones. Hay importaciones que no se autorizan hasta el momento que se abre el contenedor acá en Argentina, eso les complica a los asegurados la posibilidad de dar adelantos, entonces eso termina siendo en un precio más caro, tienen que pagar cauciones, entonces todo está aumentando y todo en dólares está a costar mucho más caro que hace 2 años, antes del COVID y antes de la guerra. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tomás, ya veníamos golpeados y todavía creo que viene transcurriendo un tema logístico a nivel mundial que parece invisible, pero que está con aumento de bodega, falta de bodega, realmente está complicado y se nos agrega ahora el conflicto bélico. ¿Cómo pega todo este tema logístico, las bodegas, inclusive la falta de aviones para transportar elementos de gran porte? Sí, estamos viendo las demoras y las demoras aumentan precios. Nosotros teníamos, no sé, por ejemplo, en un siniestro de una pala de un aerogenerador, que es una pala muy grande, ¿no? Que puede tener 100 metros de largo y es complicado traerlo. Hasta hace un par de años era más cara la pala que el transporte, y en el último siniestro que hemos pagado, ¿no? Que parece raro, pero es así. El ejemplo que dice el avión, nosotros también lo mencionamos en alguna red social. Hay un avión Antonov ruso que se usa cuando hay que transportar partes muy grandes, como el rotor de una turbina, del cual había uno solo en el mundo y fue destruido en la guerra, con lo cual por ahí nosotros estábamos evaluando para un siniestro usarlo, y ahora hay que buscar alguna otra alternativa, ¿no? Entonces este mismo siniestro que te digo va a tardar más de lo que pensábamos que iba a tardar porque no está ese avión. Entonces todo va complicando, y eso lo ideal es verlo antes de los siniestros para tener los límites en tiempo y en sumas que son necesarias. Te llevo un tema de cómo está afectando al reaseguro. ¿Cómo ves el reaseguro mundial en función de si hay capacidades, si está aumentando el costo del reaseguro, si se está complicando la colocación de negocios? Sí, nosotros hablamos con los brokers de reaseguro que están en contacto permanente con los grandes centros de colocación en Londres, en Múnich, en New York, y todos nos cuentan que están muy complicados con las renovaciones, ¿no? Obviamente las pólizas de transporte es lo primero que se afecta, porque esto afecta más directamente al transporte, pero también en property, en energía, en construcción. Obviamente hay restricciones de capacidad, hay aseguradores que tienen que el hecho de salir de Rusia les produce problemas, pérdidas económicas, ¿no? La decisión de hacer un boicot a Rusia, y eso va reduciendo la capacidad. Este aumento que decimos de costos, inflación y aumentos más aseguradas hace que se demanden más capacidad y no hay esa capacidad en el mercado, entonces aumentan los costos del seguro, aumentan los costos del reaseguro y es más complicado colocar cualquier riesgo facultativo importante. Y fíjate que ya estamos a poco más de 2 meses de la renovación de los contratos de reaseguro y todos nos están diciendo que hay un endurecimiento de condiciones y de costos por todo este efecto. Siempre que pasa algo así, el primer efecto no es la precaución, y eso endurece. Pasó después de las Torres Gemelas, pasó después de la crisis de Estados Unidos del 2008, siempre el primer efecto es que se endurezca. Cuando se endurece es más caro, deducibles más altos, más exigencia de mejoras. Ahí lo que siempre recomendamos es que ante un mercado duro se logra que sea menos duro con información. Cuando ante un mercado duro los asesores se ponen selectivos y los riesgos de los que tienen menos información les huyen. Y los riesgos que tienen más información, que tienen informes completos de análisis de riesgos, conocen la predisposición del asegurado de cuidar los riesgos, hacer mejoras,
están dentro de esa dureza del lado más blando, ¿no? Entonces, la primero que hay que hacer cuando se empieza a endurecer el mercado es dar a los resolvedores mejor y más información. Tomás, y la última, ¿recomendás entonces rehacer el mapa de riesgo de los clientes, volver a analizar todo, identificar lo que podríamos llamar los drivers sobre los cuales hay que posar la mirada? Y lo que decimos siempre, los mapas de riesgos son dinámicos y van cambiando, y el asegurado siempre tiene que tener un periodo de revisión, puede ser anual, depende del riesgo, puede ser semestral. Pero cuando de golpe hay un cambio, hay una guerra, una evaluación, hay una pandemia, algo, yo lo tengo que revisar, a ver en qué puede haber cambiado. Acá me puede afectar, por ejemplo, no sé, en un mayor riesgo de cyber, por decir algo, ¿no? Uno de los casos más grandes de cyber de la industria del seguro se dio en 2014 justamente por un virus que fue generado en la guerra entre Ucrania, o en el conflicto en ese momento entre Ucrania y Rusia, y terminó siendo uno de los que afectó a más corporaciones a nivel mundial, el virus NotPetya en ese momento, y fue un efecto colateral, digamos, no buscado, pero afectó a miles de corporaciones, y ahora podría pasar lo mismo, ¿no? Si empieza a haber conflictos, si viene, no sé, un Anonymous y quiere atacar a Rusia, puede generar algo que termina pegando a tu fábrica. El transporte ya dijimos, el aumento de sumas aseguradas, con lo cual, siempre que hay un cambio, no hay excusas para no revisar, ¿no? Lo que no puede pasar es que en un mes venga un siniestro, o yo me dé cuenta que tengo las cosas aseguradas al valor del petróleo, o del grano, o del acero, de hace 6 meses, y cuando le pregunte al gerente financiero por qué no actualizó la suma, diga, no sabía que hubo aumento de costos. ¿Cómo no sabés si están todos los diarios? Entonces, siempre que hay cambios hay que revisar. Muy bien, como siempre, la idea de generar consejos a los colegas, y un gusto tenerte con nosotros, Tomás Fourcade, director de Lesa Scrigni Asociados. Te mando un abrazo, muy buen fin de semana, y seguramente estaremos charlando próximamente de algún otro tema de interés. Abrazo grande y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, querido.